La Dirección General de Extensión Universitaria y la División Editorial Universitaria invitan a la Segunda Feria Internacional del Libro Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Filusac 2022. En esta feria podrá conocer las obras académicas y literarias que se publican en las editoriales universitarias, así como a sus autores. Este año, Filusac es dedicada a la doctora Luz Méndez de la Vega por su destacada labor en el impulso del periodismo cultural, la literatura y los estudios feministas. Asimismo, al doctor Ricardo Falla por su trayectoria como antropólogo y sus valiosos aportes desde una perspectiva testimonial y humanista. Invitada de honor, Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán de Honduras. Se realizará de forma virtual del 9 al 13 de mayo. A través de Facebook Live de Educación Continua Editorial Universitaria y DIGEU. Segunda Feria Internacional del Libro Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Filusac 2022. Muy buenos días, estimados amigos y amigas. Bienvenidos a la Segunda Feria Internacional del Libro Universitario. Esta mañana, antes de iniciar, le vamos a enviar un saludo a todas las madrecitas de la Universidad de San Carlos, de todos los compañeros de la Universidad de San Carlos y, por supuesto, a todas las madrecitas de nuestro país, Guatemala. Tenemos en esta oportunidad los amigos de la Dirección de Investigación del Centro Universitario de Occidente, DICUNOC. Ellos nos tienen la presentación de una ponencia muy importante sobre el COVID. Entonces voy a dejar con ustedes al maestro René Osvaldo Gómez, quien es el moderador del evento. Buenos días, maestro. Bienvenido. Adelante, le escuchamos. Muy buenos días. Es un gusto saludarles y agradecerles al mismo tiempo la invitación para poder participar en este evento tan importante, FILWA 2022. En esta ocasión con la Dirección de Investigaciones del Centro Universitario de Occidente, para quienes voy a compartir mi pantalla. Un minutito. Bien, es un gusto poder acompañarles desde Quetzaltenango para la Dirección del Sistema de Investigaciones DICUNOC. Esta oportunidad representa un espacio muy significativo para la presentación de dos proyectos de investigación que se desarrollaron el año anterior con motivos del desarrollo de esta pandemia a nivel nacional y mundial, y constituye pues un esfuerzo que representa estas dos consignas que presento en este momento. Y en la Dirección de Investigaciones del Centro Universitario de Occidente, pues lo conformamos un equipo actualmente de 15 investigadores, a quienes desarrollamos actividades propiamente de investigación como una de las ramas importantes de la academia de nuestra Universidad de San Carlos de Guatemala. Importante destacar que DICUNOC tiene una trayectoria histórica de más de 30 años de formación y de desarrollo de proyectos y procesos de investigación en el centro universitario. Es más o menos en la década de los 80 cuando comienza a desarrollarse un departamento de investigaciones denominado Departamento de Investigaciones de Estudios Sociales, DIES, que paulatinamente ha ido evolucionando hasta constituirse en 2011 lo que actualmente reconocemos como la Dirección General del Sistema de Investigaciones del Centro Universitario de Occidente. Como cada departamento, centro, instituto, área de investigaciones que contemplan cada unidad académica de nuestra Universidad de San Carlos, nos enfocamos en el desarrollo de proyectos y procesos de investigación que están vinculados con con la problemática nacional, la propuesta también de conclusiones, recomendaciones, alternativas y soluciones a esta problemática, tal como lo constituye pues, la fundamentación de nuestra universidad desde el contexto constitucional y las leyes internas que nos rigen. En los distintos equipos que han conformado a lo largo de los años, pues han propuesto
distintas modalidades de investigación. Esta mañana nos acompaña la maestra Yendi Santos, investigadora, maestro José Nimatuj, investigador, y su servidor como director de la Dirección de Investigaciones del Centro Universitario de Occidente. Las ponencias que a continuación serán desarrolladas tienen que ver con esta circunstancia de pandemia, pero especialmente en la región de Occidente y puntualmente en Quetzaltenango. La primera de ellas, a cargo de la maestra Yendi Santos, nos indica qué modificaciones han tenido en cuanto al rito funerario y al manejo del duelo en tiempos de COVID, circunstancia que sin lugar a dudas en cada espacio, tanto familiar como quizá laboral o cercano a cada uno de nosotros habrá tenido, y cómo esto repercute en las condiciones de desarrollo de la vida, tanto familiar como personal. La segunda ponencia estará a cargo del maestro José Nimatuj, quien nos hablará sobre las características físicas y el nivel de filtración de mascarillas. Estos elementos que aún continúan en vigencia dentro de nuestra vida cotidiana, pues han presentado diversidad de alternativas de muy diversos accesos. Quizá el económico ha sido una de las más fuertes condicionantes. Al principio pues se manejaban costos muy altos a lo accesible que resulta en el momento, pero también es importante destacar la calidad y cómo esto puede ser analizado para tener una conclusión sobre los distintos materiales que presentan estos elementos, ¿verdad? Que casi los vemos como parte de nuestra cotidianidad. Para el efecto, quiero ceder el espacio en primera instancia a la maestra Yendi y presentarla brevemente dentro de un extenso currículum que nos presenta esta mañana. Pues voy a destacar lo más relevante. La maestra Yendi Yomara Santos Rodas es docente e investigadora de la Dirección General de Investigaciones del Centro Universitario de Occidente. Es coordinadora y colaboradora en investigaciones y estudios relacionados con las áreas de educación ambiental, cultura ambiental, educación y extensión universitaria. Es doctoranda en Ciencias Naturales para el Desarrollo, con énfasis en cultura ambiental en la Universidad Tecnológica de Costa Rica, con maestría en Educación con orientación en ambiente, licenciada en Pedagogía y Ciencias de la Educación. Posee 2 diplomados en Educación Ambiental, 2 diplomados en Investigación, 1 diplomado en Investigación Cualitativa, 2 diplomados en Competencia Digital para la Educación Virtual. Dentro de las ponencias y publicaciones más recientes, particularmente del año anterior, tenemos conflictividad por los espacios públicos en Quetzaltenango, ponente del tema de metabolismo social y espacios públicos en el Seminario del Caribe Economía Ecológica, ponente en el Seminario Internacional sobre Alimentación en Mesoamérica en la Universidad Veracruzana de México, con el tema modificación de los hábitos alimentarios en una comunidad de Guatemala, ponente en el Foro Nacional de Educación Ambiental de AMSCLAE, EPSUM y Mineduc, sistematización de conocimientos ancestrales sobre el uso de la miel en grupos étnicos de ascendencia maya, metodología cualitativa en investigación por la revista Actualidad de DICUNOC en 2019-2018, publicación de diversos artículos sobre historia de la educación y otra diversidad de temas relacionados con la educación ambiental y la educación sostenible. Asimismo, me complace también presentar, posterior a la ponencia de la maestra Yendi, al maestro José Nimatuj, quien forma parte de nuestro equipo de investigadores en DICUNOC, y me permito también hacer una breve presentación de su hoja de vida. El maestro José Nimatuj es de formación ingeniero mecánico, egresado al Centro Universitario de Occidente, con pensum cerrados en maestrías en docencia universitaria y maestría en administración pública y gobierno con enfoque a la gestión integral de riesgos. Dentro de sus estudios complementarios posee diplomados en estadística descriptiva e inferencial, diplomados de actualización en investigación social, cursos sobre liderazgo, resiliencia ante desastres. Ha tenido una capacitación profesional en innovación
en docencia superior universitaria, reconocimientos por participación en cursos de formación a distancia también. Ha tenido participación en actividades sobre la reducción de formación virtual para la reducción de desastres, según la NRD 1, 2, 3 y 4, diplomas de reconocimiento en gestión pública, diplomas de participación en diversas actividades relacionadas a la gestión del riesgo, la auditoría en gestión de riesgo, también a la metodología para el desarrollo de la gestión de riesgo, dentro de los cargos ocupados o desempeñados en el centro universitario. Es profesor titular de las divisiones de Ingeniería o Ontología. Es profesor investigador también de DICUNOC, es de nuestro equipo de trabajo. Ha sido representante del Centro Universitario de Occidente ante la CONRED, ante CODECID también, y ha tenido diversos reconocimientos por sus labores. A ambos le damos la más cordial bienvenida y les agradecemos que nos puedan compartir a continuación el desarrollo y las conclusiones de estos importantes proyectos de investigación desarrollados el año anterior. Bienvenidos, maestros, y es un gusto compartir con ustedes. Muy buenos días, un placer y muchísimas gracias por el espacio concedido para dialogar en torno a estas investigaciones que hemos realizado. Este estudio que se realizó el año pasado buscaba en realidad analizar y comprender cómo en el occidente nos relacionamos con la muerte, sobre todo en este contexto del COVID-19. Quiero aclarar que acá se busca comprender a la muerte, no a la muerte biológica, no a la muerte comprendida como la finitud de la vida, sino a la muerte ritualizada, es decir, principalmente, aunque también se aborda de manera muy somera desde el plano psicológico, principalmente desde el plano antropológico, desde el plano cultural, ¿verdad? Entonces, cómo realmente el COVID-19 viene y cambia, transforma, trastoca la muerte, cómo la entendemos, los ritos en torno a ella en este contexto del COVID-19. En realidad, entonces, nosotros pues sabemos perfectamente que la muerte, al final de cuentas, es habitual en el planeta. Sin embargo, e irónicamente, aunque la muerte forma parte de la vida, es un estado crítico, es un estado emocional, psicosocial y psicológico bastante crítico que redunda, al final de cuentas, en algunas modificaciones a la conducta, altera la conducta, y en tanto que es considerado como un momento crítico, pues se han realizado algunos reacomodos sociales, culturales, y también los sujetos a la hora de enfrentarse a un proceso de pérdida de algún ser querido, de algún amigo, pues de alguna manera también tiene que realizar algunos reacomodos. Y pues justamente esos procesos, esos reacomodamientos son los que tratan de analizarse en este estudio en el contexto del COVID. La siguiente, por favor. Muy bien, pues dentro de todas las culturas, dentro de las distintas culturas subyacen algunos elementos que permiten su coherencia y todos estos elementos pues conforman, a final de cuentas, un todo, un conjunto que está establecido por una red colectiva de actos mentales. Y pues este complejo holístico que está configurado de manera histórica, pero está en constante transformación. A final de cuentas, todos los componentes culturales en todo momento están en un constante reacomodo, ¿verdad? Y Austin indica que cuando por razones exógenas, que cuando por razones endógenas los elementos se ven amenazados o alterados, obliga a las distintas culturas a realizar los ajustes, inserciones o recomposiciones que sean necesarias. Y una de estas recomposiciones, una de estas estrategias, podríamos decir, para enfrentar esas amenazas o esas alteraciones, tanto externas que surgen precisamente, son los ritos funerarios. La siguiente, por favor.
Entonces, pues, deberíamos de entender al rito funerario precisamente como una estrategia para enfrentar esas situaciones críticas que buscan, a final de cuentas, alterar la cultura. Bueno, y cuando hay una pérdida, siempre hablamos del proceso de duelo, ¿verdad? Al final de cuentas, pues el duelo es entendido como ese estado emocional, ya lo decía, psicológico, ya lo decía también psicocultural, que desarrolla algunas alteraciones emocionales en la subjetividad del ser humano que está atravesando por algún tipo de pérdida. En el caso de la pérdida de un familiar, de un amigo, etcétera, pues igualmente se desarrollan todas estas emociones. Y bueno, pues desde el plano de la psicología, el duelo ha sido entendido de distintas maneras, de distintas formas. Freud, por ejemplo, indicaba o creía que, bueno, al final de cuentas llegó a defender la idea de que el duelo es un estado intrapsíquico y que es algo sumamente privado, algo muy inherente al sujeto. De ahí que precisamente toda la teoría psicoanalítica habla precisamente del apoyo que se le debe de dar al doliente en el trabajo de duelo. Y precisamente el apoyo consiste, según Freud, en romper con esos vínculos que tiene el doliente con el difunto, de manera que se pueda superar esa pérdida que se tiene. Sin embargo, Hoffman en 1995 desarrolla una teoría superpuesta a la de Freud, en la cual él indica que el duelo no es solamente intrasubjetivo, no es solamente algo privado y algo muy inherente al sujeto, sino que al final de cuentas también es intersubjetivo, ya que el duelo se puede superar de una mejor manera en relación con los otros y que los otros, al final de cuentas, también juegan un papel muy importante en la superación de esa pérdida. Eso significaría entonces que el duelo, desde esta perspectiva, es entendida también como un proceso social. Y de ahí la perspectiva social constructivista que nos habla de que la muerte, al final de cuentas, es una construcción social también. Y sus variaciones van a depender muchísimo de las redes sociales, de la religión y de la cultura. La siguiente, por favor. Entonces, no vamos a entender que el duelo no es solamente algo intrasubjetivo, sino principalmente intersubjetivo, en el cual pues, los sujetos que nos rodean nos apoyan y ayudan a sobreponerse a este proceso, a este momento crítico como es la pérdida de alguien a quien se ama. ¿Me pueden, por favor, correr las diapositivas si fuesen tan amables? Gracias. Entonces, la muerte no se va a entender, sobre todo dentro del plano antropológico, solamente como un evento, un proceso biológico, como ya decía anteriormente, la finitud de la vida, sino principalmente es un evento social, porque al final de cuentas, la muerte no solamente implica una separación que transforma al sujeto que parte, sino que también va a afectar al grupo, a la comunidad que pierde a este sujeto. A final de cuentas, es cierto que pues quien es más consciente es el doliente, la persona que tenía un vínculo más estrecho con la persona que se pierde, pero sin embargo, al interno de la comunidad también hay una pérdida y esa pérdida se siente a lo interno de la comunidad. Y de ahí entonces que surge esa necesidad de la ritualización de la pérdida y de ahí todas esas representaciones, todos esos símbolos que surgen en torno a la muerte. Al final de cuentas, pues en ese proceso de sobrellevar la pérdida, pues los sujetos crean símbolos, crean representaciones, crean significaciones de los cuales es muy, pero muy difícil prescindir. La siguiente, por favor. Y entonces, en ese sentido, y comprendiendo esta parte de que, pues, la muerte, al final de cuentas, aunque es, pues, igual de antigua como aparece el ser humano sobre el planeta, han surgido estas representaciones para comprenderla. Y de ahí que muchísimas culturas hayan desarrollado símbolos, significaciones, creencias y sistemas de creencias en torno a la muerte y en función de ello, pues se desarrollan un sinfín de comportamientos, conductas, cuando la muerte llega a la familia. Y de ahí entonces, por ejemplo, que culturas como la egipcia, ¿no? Que creía precisamente en que el Ka o el espíritu del sujeto que parte tenía que volver al cuerpo
primero migraba al ave y pues este solamente era un proceso transitorio porque al final de cuentas el espíritu nuevamente tenía que encontrar a su cuerpo y si el espíritu no hallaba su cuerpo, entonces el espíritu se perdía. De ahí entonces esa necesidad de embalsamar y momificar a los cuerpos. Mientras que en otras culturas, como por ejemplo en la cultura hindú, la necesidad no de la cremación, porque para ellos pues el morir, del morir surge la necesidad de liberar el alma. El morir es la necesidad de liberar el alma, por lo tanto hay que ayudar al alma a liberarse y de ahí la necesidad de la cremación. Y así podemos hablar de distintas culturas, como en función del sistema de creencias, valores y saberes desarrollados en torno a la muerte, pues desarrollan un sinfín de ritos diferenciados, igualmente diferenciados o diversos, que nos van a permitir, al final de cuentas, comprender entonces cómo se está entendiendo la muerte. La siguiente, por favor. Pues en el estudio escrito, cada una de estas diferentes formas de entender la muerte están descritas de manera pues un poquito más detallada. Si me pueden correr, por favor, la filmina. Muchas gracias. Entonces, dentro de nuestro contexto y pese a toda esta injerencia de Occidente que al final de cuentas pues ha venido a transformar la manera como entendemos la muerte y cada uno de los ritos que nosotros realizamos en nuestras comunidades, aún con ello, deberíamos de entender bastantes o suficientes elementos o componentes dentro de todo el rito funerario. Y dentro de nuestro contexto, el rito funerario empieza incluso antes de la misma muerte. Sobre todo en nuestras comunidades, principalmente en Occidente, podemos notar que cuando hay un enfermo, sobre todo en estado terminal, las comunidades suelen acompañar al muerto y a los familiares, sobre todo en algunas comunidades como acá en Almolonga, en Cantel, pues ese acompañamiento es incluso conglomerado, hay muchísima gente que asiste al acompañamiento de la gente, el sujeto que parte. Y esto le permite a la familia y tanto también al difunto a prepararse para la muerte que puede ser inminente. Otro de los pasos es el de la gestión del cuerpo. Acá pues se introducen algunas prácticas que son también milenarias, como la tanatopraxis y la tanatoestética, en la cual pues hay todo un proceso de preparación del cuerpo. Y hablando precisamente de la preparación, en nuestro contexto hay toda una ceremonia en relación a esa preparación. Incluso hay en las comunidades indígenas, por ejemplo, la preparación del cuerpo es algo que solamente se le permite a los más ancianos por respeto al cuerpo, por respeto al difunto. Toda esa parte del amortajamiento del difunto, pues es toda una ceremonia en el cual pues se le permite a los dolientes también honrar al difunto en ese momento. Luego viene el momento de la despedida, que lo podemos notar en el momento también del velatorio, hay velas y se desarrolla ahí todo un escenario ritual, un escenario funerario que le va a permitir también a los dolientes empezar a procesar la idea de la muerte, empezar a procesar esa separación, a racionalizar la pérdida que tiene. Y luego tenemos el momento de la evacuación, que va a variar, ¿verdad? De cultura a cultura, por supuesto, como ya lo mencionábamos anteriormente, pero en nuestro contexto, pues principalmente se maneja la inhumación, ¿verdad? Que es esa separación del cuerpo envolviéndola en una caja y pues el entierro que ya conocemos. Y por supuesto, pues también dentro de los ritos funerarios, luego tenemos lo que se conoce como los ritos calendáricos, donde ya se pierde esa idea de miedo, de terror, de la muerte, y ya se convierte en una celebración. De ahí estas celebraciones como el Día de los Santos, etcétera, que pues están detallados, y los símbolos precisamente asociados dentro de todo este escenario están también detallados en el estudio escrito. La siguiente, por favor. Muy bien, entonces, el rito funerario adquiere una importancia bastante relevante dentro del contexto social. Por un lado, va a permitir que el doliente enfrente de mejor manera la separación y empiece a racionalizar esa pérdida que tiene. También existe un aferramiento a todas las creencias y dependiendo de cómo estamos relacionándonos y entendiendo y comprendiendo la muerte, en nuestro contexto, por ejemplo, existe la idea de guiar al difunto a su próximo camino, ¿verdad? A esa vida post-mortem,
entre comillas, que el difunto o la persona que acaba de partir tendrá. Entonces, todo ese escenario, todos esos símbolos, como por ejemplo la corona, que tiene un significado de que la vida en realidad no concluye con la muerte, sino que es el inicio de un nuevo ciclo, o de las flores que se ponen en el camino para orientar al muerto, y las flores que se dan también en el velatorio, que al final de cuentas también tiene un impacto positivo en la psique del ser humano, del doliente, por el olor, por los colores, pues tienen una función importante tanto para el difunto como para los dolientes. Pero también hay una expresión social, ¿verdad? Porque al final de cuentas la sociedad está perdiendo a un sujeto y esto le permite sobreponerse a esa pérdida y que esos elementos que ya advertíamos al principio y que son propios de la cultura, pues no sufran un cambio tan radical y que pues al final de cuentas se le permita a la comunidad sobreponerse de manera transitoria a esta pérdida que tiene. La siguiente, Filmina, por favor. Muy bien, entonces para entender toda esta fase y momento del duelo, también han surgido un sinfín de teorías. Las que muestro acá son algunas. La primera, pues, es la teoría más conocida, pero es una teoría bastante lineal que nos dice que al final de cuentas, pues, el sujeto cuando enfrenta el duelo atraviesa por distintas etapas, como la negación, la ira, negociación, depresión, aceptación, etcétera. Pero también está este otro modelo de Borden que nos indica que el duelo no es solamente un proceso totalmente lineal, sino es un proceso un poquito más integral, y que se da de manera simultánea a varios momentos y que va a depender mucho del sujeto, de sus creencias, de su cultura y de la manera como se relaciona con los otros, como él va a superar el duelo. Y también está el abordaje psicológico humanístico, que es un abordaje bastante más holístico, en el cual se entiende el proceso del duelo en la totalidad del ser humano. Comprende y toma en consideración los pensamientos, las emociones, las conductas, los valores y los significados. Muy bien, y ahora entonces me voy un poquito más rápido. Por favor, la siguiente diapositivas. En Quetzaltenango, principalmente, pues, tiene comunidades que están bastante arraigadas a sus tradiciones. Y ya indicaba anteriormente que muchas de estas tradiciones, pues, solamente podrían ser desatendidas bajo fuerte influencia de otros sistemas de creencias. Hasta el momento, prescindir de las tradiciones en torno al rito funerario en algunas comunidades de Quetzaltenango es sumamente difícil y complicado. Y, por ejemplo, la asistencia a un funeral es prácticamente entendido como una obligatoriedad moral dentro de algunas comunidades en Quetzaltenango. El que los vecinos, los amigos no asistan al rito funerario es entendido como una ofensa, como un agravio social y que prácticamente es igualmente socialmente penalizado. En un rito funerario podemos ver expresiones, las palabras estas de lo acompaño en su dolor, estamos con usted, etcétera. Todas esas expresiones que manifestamos en un rito funerario, pues a final de cuentas son sentimientos que se comparten con el doliente y que permiten desarrollar sentimientos también de plenitud y vinculación con el resto de los miembros de la sociedad. El contacto físico que se tiene, los abrazos, los toques de mano, las palmadas en la espalda, permiten entender todo este escenario de afectividad que surge dentro del colectivo social cuando hay una pérdida. Hay una gran carga emotiva dentro de los grupos, en las comunidades, cuando hay un rito funerario, y esto pues obliga a los amigos a otorgar a los dolientes ofrendas, ¿verdad? Como flores, coronas, las vituallas que son muy tradicionales dentro de estas comunidades, como por ejemplo llevar un traguito, ¿verdad? Un traguito de indita acá en Quetzaltenango, que al final de cuentas sirve para alegrar el corazón de los dolientes. Y la comensalidad, pues es una práctica milenaria ya, no solamente en nuestro contexto, sino creo yo que en muchas partes del mundo, donde pues se comparte la comida y el alimento. Y aunque es un momento de tristeza, al final de cuentas también es un momento que permite los vínculos sociales y fortalecer los tejidos en la comunidad. La comunalidad en un rito funerario
esto es bastante fuerte, sobre todo en occidente del país. Y luego pues viene el entierro, que al final de cuentas permite una descongestión de las emociones, los llantos, los abrazos, el acompañamiento de la gente, permite que realmente se pueda llevar las culpas, honrar al difunto y sobrellevar el duelo de una mejor manera. La siguiente, por favor. Bueno, pero en el contexto del COVID, pues definitivamente se imponen restricciones, normas y reglamentos que al final de cuentas permiten gestionar el cuerpo de una manera totalmente distinta a la que no estábamos acostumbrados. Este estudio precisamente eh, recopila información de 7 historias de vida, 7 momentos distintos, experiencias narradas por personas que perdieron a familiares de maneras distintas y cómo ellos vivieron el duelo de manera diferenciada. Estas narraciones pues están bastante descritas en el trabajo escrito de este informe de investigación y entonces nos explica cómo, por ejemplo, cómo vivieron estas personas la gestión del cuerpo de sus seres queridos. Al final de cuentas, en el contexto del COVID, ya no existe ese momento de la honra fúnebre, no existe la velación, ni siquiera hay un momento de despedida con el difunto. Incluso expresaban las personas que narraban en relación a sus propias vivencias que el cuerpo solamente es enrollado en un plástico y ni siquiera la pudieron ver. No hubo un contacto final de despedida con el cuerpo de los seres queridos. Y algo que fue muy impactante para los dolientes, ha sido muy impactante para los dolientes, sobre todo aquellos que pierden a familiares por COVID, es ver a las personas que están gestionando el cuerpo con estos trajes, ¿verdad? Que es cosa del otro mundo y que al final de cuentas ocasiona un shock, un impacto bastante negativo en los dolientes, porque como ellos mismos dicen y expresan, están tratando a la persona que yo amo como si fuese una basura, un desecho o cualquier objeto, no como nosotros estamos acostumbrados. La siguiente, por favor. Y entonces, de manera muy breve, quiero narrar cómo se desarrolla un, eh, un entierro. Pues, esto es en la ciudad de Quetzaltenango. Las personas tienen que situarse a esperar la carroza fúnebre, ¿verdad? Frente al frontispicio del cementerio general y tienen que estar muy alejados, aproximadamente a 20 metros de la puerta. Es decir, no se pueden aproximar al féretro. La siguiente, por favor. Acá vemos pues a gente, ¿verdad? Que está esperando, familiares que están esperando la llegada de la carroza fúnebre. Cuando la carroza fúnebre llega, la gente no se puede aproximar, los familiares tienen que, a final de cuentas, decidir cuántas personas van a ingresar. Al final de cuentas, están permitido que solamente 10 personas puedan ingresar al cementerio. Eh, Cuando yo conversaba con las personas, es muy desalentador ver esas emociones encontradas, esas emociones terribles en la gente que no puede entrar. Hay familiares que no pueden ingresar a despedir a sus difuntos y la única escena, imagen que tienen de su familiar es aquella cuando aún estaba vivo, no lo pueden ver muerto, no hay una despedida con ellos porque no se les permite ni siquiera verlos ni acercarse demasiado. La siguiente, por favor. Cuando la carroza ingresa, de inmediato y ante los ojos atónitos de los familiares se desarrolla este proceso de desinfección. Entonces, podemos ya empezar a comprender ese impacto que ocasiona todo este proceso en los familiares. La siguiente. Al final, aquellas ofrendas que solían, que se acostumbra a entregarle a los dolientes, que se acostumbra a colocar en el féretro, ya no se puede hacer. Entonces, lo que la gente está haciendo como una alternativa para entregar estas ofrendas, para honrar al difunto, es colocarla en las puertas de ingreso al cementerio. La siguiente, por favor. Por supuesto, estaba acompañado, ¿verdad?, de algunas leyendas, de algunas poemas que le permite a las personas expresar las emociones que no han podido expresar a través del proceso normal. Muy bien, entonces este es un cuadro que muestra esas diferencias que existen en el rito funerario antes y después del COVID. De manera muy rápida y breve por el tiempo, pues anteriormente existía todo un proceso de acompañamiento del cadáver,
todo un rito que le permitía desarrollar una ceremonia, y todos estos procesos que están detallados en este cuadro y que pues nosotros ya conocemos, eh, todo ese apego que se tiene con el difunto, al final de cuentas lo que permite es desarrollar un homenaje y apoyo al difunto, ¿verdad? Se prepara el camino del difunto, pero también se le honra con todas esas actividades, incluso la carga, ¿verdad? Del féretro en los hombros, las palabras que se dicen en la ceremonia antes del entierro, ¿verdad? También todo el rito funerario, como tradicionalmente lo conocemos, permite o facilita la colectivización de la pérdida, que en comunidad se viva la pérdida. Permite la despedida y ese proceso de racionalizar el duelo y empezar a vivir el duelo. La consolidación del vínculo social, porque pues, estar en comunidad, despidiendo al sujeto que se ha perdido, permite al final de cuentas vincularnos socialmente. Y pues esto, al final de cuentas, favorece fortalecer a los dolientes y la comunidad, nos da seguridad, provee de valor y de certidumbre. Pero en el escenario del COVID-19, donde pues se manipula de una manera atípica el cadáver, donde no existe un contacto con el difunto, donde no hay una despedida, donde hay un escenario totalmente diferente al cual pues los sujetos no están acostumbrados, se desvincula totalmente a los dolientes del difunto. Entonces, esto al final de cuentas individualiza la pérdida. Al final de cuentas, acá ya el rito funerario ya no es o deja de ser un acto social para convertirse en un acto sanitario. Y esto pues es impactante para los dolientes y para la misma sociedad. La pérdida se individualiza, hay un desapego abrupto con el difunto, hay una desvinculación social, porque al final de cuentas queda tanto en los amigos y en los vecinos, en los familiares que no pueden asistir al rito funerario por las restricciones del COVID que existen, ese remordimiento. Y también existe dentro de los dolientes un remordimiento horrible en el sentido de que pues, no pudieron estar y honrar a sus difuntos. Pero también esas rencillas que quedan porque no tuvieron el acompañamiento de la comunidad. Hay una complicación del duelo, ya vamos a ver ahorita a continuación cómo impacta esto. Y al final, entonces, ya para terminar, algunas de las manifestaciones de manera general son la pérdida, la catarsis, la experiencia. Hay una ausencia de ese apoyo psicoemocional dentro de la comunidad, y esto pues desencadenan emociones bastante intensas que están comprometiendo el duelo. Y pues un duelo mal procesado y se pudo evidenciar dentro de estas experiencias que pudimos ver y analizar, hay una negación de la pérdida, hay una sensación de la presencia del difunto, todavía no se cree que existe la pérdida, incluso a un año de haber sucedido la pérdida. Estas personas manifiestan insomnios, no pueden dormir, ese remordimiento continuo por no haber podido despedir al difunto, está generando también estrés y miedo a la muerte. Entonces, estas son algunas de las implicaciones que el COVID-19 ha tenido en nuestra sociedad, precisamente en esta área de nuestra vida en torno a la muerte. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Para mí es un gusto el estar acá en esta reunión y presentando pues algunos resultados que en algún momento se vieron muy, digámoslo así, de moda con respecto a la determinación de las características del uso de mascarillas, ya que en tiempos de COVID, en tiempos de pandemia, se estaba observando que los costos de dichos insumos estaban siendo muy elevados, llegaban básicamente a ser un costo de 100 quetzales por allí, ¿verdad? Entonces, vieron en la necesidad algunos compañeros, algunas personas, vecinos, amigos, de la probabilidad de poder realizar algún tipo de mascarillas comunes. Se veían algunos con algún tipo de modelos, de materiales. Inclusive habían algunas personas que
pensaban que el filtro de café era muy bueno para evitar el contagio. Efectivamente, todos hicieron su mayor esfuerzo para poder evitar el comprar materiales que fueran muy costosos. Entonces, dentro de este proceso, la Dirección de Investigaciones del Centro Universitario de Occidente, pues, se tomó la tarea de poder realizar esta determinación de características físicas y nivel de filtración de los materiales con los que se fabrican las mascarillas de uso común en la población de Quetzaltenango. Y este es básicamente un pequeño resultado de lo que pudimos observar en un determinado tiempo. Ciertamente se requieren un poquito más de estudios para poder seguir determinando algunas mejoras de lo que se ha realizado hasta el momento. Mi nombre es José Arodoni Matú y voy a iniciar entonces diciendo que uno de los objetivos básicamente era determinar las características físicas y niveles de filtración de los materiales utilizados en la fabricación artesanal de las mascarillas. Ya les decía, era una de las urgencias en ese momento a la población. De allí tenemos algunos objetivos específicos que nos trazamos y esta era establecer los tipos y formas de materiales más utilizados en la fabricación de mascarillas. Luego, caracterizar los materiales usados en la fabricación de mascarillas en la población en general. Luego, determinar las características de los materiales mediante análisis pirognósticos. Y finalmente, determinar el nivel de filtración de los materiales con que están fabricadas las mascarillas según su composición y textura. Bueno, ya sabemos nosotros, esto es de siempre, de dónde provino el coronavirus, algunos otros relatos, pero bueno, fue en diciembre del 2019 cuando nos enteramos y ya específicamente en el 2020, nosotros en Guatemala, pues, se nos indica por un acuerdo presidencial de que es uso obligatorio de las mascarillas, ¿verdad? Y ya empiezan a enterarse cuál es la forma en que se transmite este virus. Y bueno, y este fue uno de los primeros, de los primeros contenidos o formas o ideas que nosotros tuvimos al poder hacer el estudio. Y una de ellas es que se transmite principalmente por las vías aéreas, a través de las gotas que se expiden al estornudar, toser o exhalar. Entonces ya sabíamos nosotros de qué forma podía ir viajando el virus, ¿verdad? Luego, con un poquito más de investigación, pudimos relacionar que las gotitas de flugen son partículas diminutas expelidas al hablar o toser, estornudar, respirar, que pueden transportar gérmenes infecciosos de un individuo a otro, y que estas partículas van de 0.5 a 10 micrómetros y pueden permanecer hasta 30 minutos en el aire en suspensión. Entonces, era de uso urgente el uso de la mascarilla. Sigue siendo actualmente el único medio que puede evitar el contagio. Entonces, veíamos en este tipo de estudios que era urgente el establecer esto. Muy bien, entonces, primeramente realizamos la caracterización de las mascarillas. Fuimos realizamos un muestreo de los tipos de mascarillas que se vendían en los mercados y en los puestos ambulantes y todo esto. O sea, no nos preocupamos básicamente por una mascarilla ya certificada, dígase una N95, una quirúrgica, porque estas ya tenían una certificación internacional, sino que nos dimos a la tarea de ir a ver a los mercados y a los puestos de ventas qué tipo de mascarillas estaban utilizando y empezar a adquirir cada una de ellas para poder analizarlas. Y entonces nos dimos a la tarea de buscar todas ese tipo de mascarillas. Encontramos que efectivamente habían de diferentes materiales, pero en algunos casos se repetían los materiales, solo que habían combinaciones entre materiales. Entonces empezamos a clasificarlas y a establecer algunas características.
Luego que hicimos la caracterización de las mascarillas, pues se realizó un análisis de tipo pirognóstico, y este fue el extraer las fibras de cada uno de los materiales para poderlas exponer a una llama. De esto sabemos que pudimos tener algunos resultados para establecer de qué tipo de fibra estábamos hablando. Luego, con un microscopio pudimos establecer algunos tipos de fibras que podríamos tener en cada uno de los materiales, y fue interesante el establecer esto. Voy rápidamente, que tengo 5 minutos. Luego logramos establecer, bajo algunas condiciones controladas y bajo un simulador que le llamamos DICOBI, ciertos aspectos teóricos acerca de la forma en que expulsábamos una partícula al toser o al exhalar una partícula. Cuando destornudamos, la partícula viaja a 60 kilómetros por hora, tiene un alcance aproximado de 2 metros, y la densidad de la saliva, que era lo que necesitábamos, era de 1050 kilogramos por metro cúbico. Esto nos sirvió para establecer un modelo y poder realizar un aparato que simulara un estornudo. De ahí logramos establecer el grado de absorción y el distanciamiento de cada uno de los materiales. Luego necesitábamos establecer algún tipo de filtración, y para ello pues utilizamos un aparato que podía medir partículas en suspensión. Lo primero que hicimos es establecer cuántas partículas podían absorber las mascarillas ya certificadas, y eso fue nuestro parámetro para establecer los demás materiales. Ya concluyendo, se pudieron establecer 15 tipos de materiales usados en la fabricación de mascarillas. Entre ellos, pues tenemos aquí algunos nombres que parecieran, no sé, estos fueron los nombres que nos dieron en el mercado, en las ventas de materiales, y dicen que tenían nombres de Lamy, Barcelona, Tashla, Tricot, polipropileno, tejido ancestral, nylon, dacron, pelium, Cambrel, Nesh, gabardina, gamusin, manta y pego. Fueron los más utilizados en este tipo de fabricación de mascarillas. Aquí podemos ver en qué momento, cómo íbamos distribuyendo cada uno de los materiales y las características que iba teniendo cada uno de ellos, y los íbamos colocando de acuerdo a esta tabla. En cuanto a la caracterización, según las pruebas efectuadas, los materiales tenemos que están constituidas de fibras sintéticas, artificiales y naturales. En esta podemos indicar que el tipo sintético se utilizaba el 53.33%, mientras que la fibra artificial del 33.33%, y finalmente solo el 13.33% se utilizan fibras naturales. También podemos concluir que, de acuerdo al tipo de tejido encontrado, fueron plano, de punto y no tejido. En cuanto al nivel de filtración de los materiales estudiados, se concluyó que las mascarillas que están confeccionadas en monocapa, con nylon, gabardina, tashla y tejido ancestral, son las que mejor respondieron a esta prueba, mientras que las confeccionadas en forma multicapas, las que mejor respondieron a este ensayo fueron tashla, dacron, Nesh más propileno, gabardina más pego. Cabe mencionar que otros materiales que no estaban en el mercado era el papel de filtro de café, pero se les realizó el ensayo y resultó buen filtro de partículas en suspensión, ocupando el 4º puesto en la clasificación de los materiales estudiados. Esto fue el inicio, quiero contarles, fue el inicio de la... Y finalmente la absorción, que era lo que nos enmarcaba nuestra investigación. Bueno, se nos terminó el tiempo, dicen los compañeros. Muchas gracias por tratar de explicar nuestra investigación, y este fue el equipo de investigación. Gracias. Gracias, estimados amigos. Muchas gracias, maestra Yendi y maestro Mimatú, por este
interesante, aunque corta presentación en aras del tiempo, pero muy importante este espacio que nos han abierto a DICUNOC. Muy agradecidos por este espacio y estamos siempre a la orden. Gracias a ustedes, sí, interesantes las investigaciones presentadas. Vamos a seguir conversando con ustedes próximamente. Les agradecemos mucho aceptar la invitación para participar en esta segunda Feria Internacional del Libro Universitario. Gracias, muy amables, y nos saludamos próximamente. La Dirección General de Extensión Universitaria y la División Editorial Universitaria invitan a la segunda Feria Internacional del Libro Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, FILUSAC 2022. En esta feria podrá conocer las obras académicas y literarias que se publican en las editoriales universitarias, así como a sus autores. Este año, FILUSAC es dedicada a la doctora Luz Méndez de la Vega por su destacada labor en el impulso del periodismo cultural, la literatura y los estudios feministas. Asimismo, al doctor Ricardo Falla por su trayectoria como antropólogo y sus valiosos aportes desde una perspectiva testimonial y humanista. Invitada de honor, Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán de Honduras. Se realizará de forma virtual del 9 al 13 de mayo. A través de Facebook Live de Educación Continua Editorial Universitaria y DIGEU. Segunda Feria Internacional del Libro Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, FILUSAC 2022.